28. Capítulo 2. ¿Qué datos aparecen codificados? Como dije anteriormente, mis primeros hallazgos de información codificada fueron a partir de las pantallas obtenidas y publicadas por Drosnin. La técnica que usé desde el principio fue la de reproducirlas en mi PC. A partir de cada una de ellas, encontré muchos más datos de los que aparecían en sus libros. Por ejemplo, Holocausto atómico, 1. En esta pantalla, página 171 del primer libro, se muestran 3 frases. La Biblia oculta. 30. Holocausto atómico. En el fin de los días. Código. Salvará. Encontré aquí unas 20 o 25 palabras además de las originales. Expongo solo 3 más, simplemente para que se entienda la idea. Debido a la complejidad del mensaje final obtenido, analizaré todas ellas más adelante. Los años judíos 5764 y 5766 corresponden a los periodos que van de septiembre del 2003 a septiembre del 2004, y desde septiembre del 2005 a septiembre del 2006 respectivamente. Holocausto atómico, 2. En pantallas desarrolladas por mí también surgieron muchos datos. Un ejemplo es el hallazgo de palabras relacionadas con la tragedia del transbordador Columbia. ¿Qué datos aparecen codificados? Transbordador Columbia. Lo más llamativo de esta pantalla es la palabra negligencia. Recuerden que para encontrar información codificada, se debe primero introducir una palabra tentativa. Los resultados posibles son solo 2, la palabra introducida aparece o no. Probé con las palabras negligencia y despegue. Observen la disposición gráfica de las palabras, negligencia corta a despegue. Es posible deducir que existió un error por negligencia, y que el problema que produjo el desastre tuvo lugar en el despegue. Cuando la NASA publicó su informe respecto al accidente, parecía copia de lo que encontré allí. Lo importante es que ya no estamos hablando solo de datos que aparecen en forma de palabras sueltas haciendo alusión a cierta temática, sino que existe asimismo la posibilidad de hacer deducciones a partir de estas palabras aisladas e integrarlas para formar un mensaje, es decir, una comunicación plena de sentido y totalmente coherente en cuanto a su significado. 31. La Biblia oculta. En la pantalla siguiente puede verse cómo el código asegura una unívoca identificación de lo codificado. En este caso la secuencia equidistante Torres Gemelas está cruzada por la secuencia Manhattan y esta a su vez por USA, fijando geográfica y políticamente de qué torres se trata. Torres Gemelas, 11 de septiembre de 2001. Gradual pero inequívocamente fui comprobando que no solo se trataba de información codificada a nivel de palabras y datos, sino también a nivel de distribución visual. Miren esa flecha, o avión, que atraviesa la LS Torres Gemelas. Es tanta la información que encontré aquí que la desarrollo en detalle en el capítulo 6. La siguiente ilustración es otro buen ejemplo. La información que compone el mensaje es una combinación de palabras ocultas, textos directos del Tanakh y distribución gráfica. Llamo a esta pantalla las espadas. 32. ¿Qué datos aparecen codificados? Las espadas, aniquilación de Israel, 1. La espada enhiesta está formada por las palabras atómica, la empuñadura y explosión la hoja. La espada yacente tiene las palabras aniquilación la empuñadura e Israel la hoja. Ahora la mostraré con más datos. Las líneas punteadas son el año judío 5766, que corresponde en nuestro calendario al periodo que va desde septiembre de 2005 a septiembre del 2006, y cada una de ellas apunta a la empuñadura de cada espada. Esta fecha coincide con la encontrada por Rips y Drosnin. 33.
La Biblia oculta. Las espadas, aniquilación de Israel, 2. Pero aún hay más. Mirando el texto del Tanakh que forma el fondo de la pantalla encontré lo que está marcado con cuadritos. Las espadas, aniquilación de Israel, 3. Es una secuencia de 5 versículos que corresponden a Ezequiel 21, versículos 1 a 5. Allí el Antiguo Testamento dice: 1. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: 2. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza sobre la tierra de Israel. 34. ¿Qué datos aparecen codificados? 3. Y dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí, que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. 4. Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el mediodía hasta el aquilón. 5. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina. No volverá más. Biblia Reina Valera. Repasemos, la espada dominante está compuesta por las palabras explosión, la hoja de la espada, y atómica, la empuñadura. Y la espada yacente por las palabras Israel, la hoja, y aniquilación, destrucción, la empuñadura. Las 2 veces que aparece 5766, que corresponde en el calendario occidental al año 2006 o mejor dicho al periodo que va de septiembre del 2005 a septiembre del 2006, apunta a cada una de las empuñaduras. El versículo de Ezequiel en el texto del Tanakh está directamente relacionado con el gráfico y, si miramos la distribución de la información, vemos que el texto de estos versículos de la Biblia se encuentra arriba, ocupando todo el ancho de la pantalla, como dominando la escena, y cruza las letras de la palabra explosión que forma una de las espadas. Esto puede dar una idea acerca de la manera en que la información aparece en las pantallas. Es decir, cómo las palabras codificadas no aparecen en forma aislada sino con un grupo de elementos que, vistos integralmente, configuran un mensaje. Son el texto normal de la Biblia, cuyo contenido, el versículo, aparece confirmando o reforzando el tema de la pantalla. A veces podemos leer un versículo que cruza alguna palabra, en otros casos, vemos que el versículo se origina exactamente donde comienza o donde termina cierta palabra. En general hay que hacer caso omiso del texto donde se encuentra, y ver su significado con relación al código. Por ejemplo, si cruzando un nombre hay un versículo que dice caerá sobre ti la maldición. No interesa a qué o quién se está dirigiendo, a lo mejor en el texto. 35. La Biblia oculta. Normal está hablando a una ciudad, sino que está asociado al nombre codificado que cruza. La distribución gráfica de las palabras es muy indicativa. Las palabras se cruzan, se cortan, se señalan, forman flechas, aparecen más de una vez en la misma pantalla, muchas veces una palabra se repite 3 veces y corta a otras 3 palabras que no se repiten. Los significados se enriquecen a medida que las palabras se interrelacionan gráficamente, constituyendo una especie de meta lenguaje, o un lenguaje en sí mismo. Quizá este metalenguaje sea solo un punto de vista para enriquecer la significación de la información obtenida. Quizá existen otros métodos para analizar la información obtenida, el significado propiamente dicho y su nivel de coherencia textual es indiscutiblemente muy alto para tratarse de información codificada. Es posible encontrar frases, no solo términos aislados. Es posible encontrar un nombre y apellido completos. Por ejemplo, el Yaurib se encuentra codificado completo, como formando una sola palabra. También he encontrado frases formadas por un sustantivo y su adjetivo correspondiente, por ejemplo en el caso de la pantalla de los atentados del 11 de
Septiembre donde aparece Inocente Osama y el apellido Bin Laden más abajo. En síntesis, los datos codificados no deben analizarse exclusivamente como palabras. Si lo hacemos de este modo, estamos desperdiciando una dosis muy valiosa de significación, que viene dada por otros elementos contextuals, como la disposición gráfica, el o los versículos que aparecen detrás de esta información, en texto normal o no codificado. Esta estructura de los mensajes no surgió desde un primer momento. Inicialmente, al buscar información sobre un tema, solo obtenía datos en forma de palabras codificadas. Sin embargo, a medida que tomaba otro tema y buscaba información acerca de eso en la Biblia, la perspectiva cambió. No solo la cantidad de información era mucha, sino que las palabras aparecían relacionadas, dado que formaban frases y oraciones y estas tenían una distribución gráfica y espacial dentro de la pantalla que aumentaba su capacidad de definición de una. 36. ¿Qué datos aparecen codificados? Situación. Además, y como si esto fuera poco, los versículos de la Biblia en texto normal en muchos casos se relacionan con el tema o con la información encontrada. La estructura mencionada. Palabras, disposición gráfica y texto normal de la Biblia, se convirtió en el modelo guía para interpretar la información. Es evidente que todos esos datos, leídos o interpretados dentro de esa estructura o, lo que es lo mismo, leídos teniendo en cuenta estos tres componentes, no son solo datos, sino algo bastante más complejo, un mensaje. La siguiente pantalla es un hermoso ejemplo de lo que estoy diciendo. María, de Nazaret. Isaías 7:14. Por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen María es una de las figuras más importantes en estos días, para todo el mundo, no solo para los católicos. Hace algunos años, mientras caminaba por las calles de la ciudad de Córdoba, vi con sorpresa en una venta de revistas, el Times con una imagen de ella en su tapa. Había un artículo donde su autor describía una investigación que se realizaba con el objetivo de detectar o comprobar la influencia de la Virgen en la caída del Muro de Berlín, sobre la base de que en sus apariciones en Fátima. 37. La Biblia oculta. En 1917 predijo la Segunda Guerra Mundial, la aparición del comunismo y su desaparición, entre otras cosas. Como en el caso de Michael Drosnin prediciendo el asesinato de Rabin en base a los mensajes del código, estos son hechos comprobados, no teorías, y si las cosas sucedieron tal cual habían sido predichas, hay algo interviniendo. Algo que está más allá de nuestro entendimiento. Tan simple como eso. Hoy soy consciente de que estamos ante algo o alguien que no es asequible a nuestra comprensión humana. Algo que posee una inteligencia infinitamente superior, no solo hablo de una inteligencia que trasciende las capacidades humanas, sino de algo o alguien que maneja el pasado, presente y futuro de manera absolutamente diferente a nosotros, simples mortales y humanos. A continuación, mostraré un ejemplo impresionante de estos mensajes, y creo que su sola visión evidencia la realidad de los mismos. Transbordador Discovery, 1. La parte izquierda muestra una cruz formada por las palabras. Significan tripulación, crew, y muerta, cadáver. Ambas forman el mástil de la cruz, en el orden mostrado, y en la parte de los brazos de la cruz el orden es inverso, muerta la tripulación. Aparece también la secuencia equidistante de letras, correspondiente al año hebreo 5766, cruzando un brazo. 38. ¿Qué datos aparecen codificados? 39. Tripulación muerta 2005/2006. En la parte derecha hay 4 palabras que no he rotulado y
Aclaro más adelante, y aparece 2 veces el año 5770. Correspondiente a los años 2009 y 2010. Transbordador Discovery, 2. Las 7 letras horizontales casi juntas forman la frase final. Del aterrizaje. La Biblia oculta. Marcadas con cuadraditos transparentes las 2 secuencias verticales de letras son el Discovery y Transbordador. La secuencia horizontal al pie en cuadritos son las palabras que significan a la golpeada, herida. Eliminé todas las palabras excepto estas 3 y quedó así. Transbordador Discovery, 3. 40. ¿Qué datos aparecen codificados? Se me ocurrió agregarle con el Word 2 elipses y un triángulo. Transbordador Discovery, 4. Y luego rotarla 90 grados. 41. La Biblia oculta. Transbordador Discovery, 5. Creo que todo comentario sería redundante. Estamos viendo la imagen de un estilizado transbordador, sobre un lindo cohete impulsor, y no hay forma de negarlo. El Discovery. 42. ¿Qué datos aparecen codificados? Esta secuencia de letras, con una separación entre ellas de 52.944 posiciones, aparece una sola vez en todo el Tanakh. El versículo de Ezequiel 15 que lo cruza dice: Biblia Reina Valera. He aquí, que es puesto en el fuego para ser consumido, sus 2 cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. Aprovechará para obra alguna. Y sigue. He aquí que cuando estaba entero no era para obra alguna, cuanto menos después que el fuego lo hubiere consumido, y fuere quemado. Será más para alguna obra. Biblia King James. Behold, it is cast into the fire for fuel, the fire devoured both the ends of it, and the midst of it is burned. Is it made for any work? 5 Behold, when it was whole, it was made for no work, how much less shall it be made yet for any work, when the fire hath devoured it, and it is burned. La contundencia del mensaje es tremenda. No se trata aquí de un simple conjunto de signos. No es una simplísima secuencia de letras encontradas en Moby Dick, como dice McKay. Tampoco es la predicción absoluta de un suceso que debe ocurrir inevitablemente. El código muestra aquí unos futuros posibles en la vida del Discovery, es una advertencia, un aviso. Insisto en el tema de la existencia de varias posibilidades de futuro. Hay casos en que en el código aparecen sucesos y una sola fecha, no 2 años como en este caso. Eso no quiere decir que fatalmente va a suceder. Siempre hay una alternativa, que sea evitado. En casos de múltiples fechas, significa simplemente que puede o debe ser evitado varias veces. Desmarqué el versículo 43. La Biblia oculta. Transbordador Discovery, 6. A continuación, cito a Drosnin hablando, junto a Rips, sobre las características no humanas de quien codificó la Biblia. En su libro El Código Secreto de la Biblia. Prueba el código que hay un Dios. Para él y Rips, la respuesta es sí. El código de la Biblia ofrece pruebas científicas inapelables. Declara el matemático. Pero Rips creía en Dios antes de encontrar tales pruebas. Muchos otros coincidirán con él en que por fin tenemos pruebas seculares de su existencia. Por mi parte, solo sé que ningún humano pudo haber codificado la Biblia de esta manera. Contamos, pues, con la primera prueba científica de que existe, o al menos existió en la época en que fue escrita la Biblia. Una inteligencia que trasciende la nuestra. Ignoro si se trata de Dios. Pero estoy seguro de que codificar información en la Biblia. 44. ¿Qué datos aparecen codificados? Respecto de hechos que ocurrirían 3000 años después no está al alcance de ningún ser humano. También encontré información referida a mi país,
Realmente alentadora. Es un mensaje muy lindo. Argentina. El listado de palabras es el que sigue. 45. La Biblia oculta. Listado de palabras de Argentina. 46. ¿Qué datos aparecen codificados? Listado de palabras de Transbordador Discovery. 47. La Biblia oculta. Es importante recalcar que en todas las pantallas hay más información oculta. No existe forma de saber cuál es la totalidad de los datos que han sido codificados en cada una. Por ejemplo, en casi todas las pantallas donde aparece la aniquilación de Israel en el año 5766, aparece también comienzo de. Esto lo descubrí hace poco, pero para mí es coherente con mi suposición de que la aniquilación de Israel comenzó con su ataque al Líbano. 48. Capítulo 3. El autor del código. En el capítulo 4 del primer libro de Drosnin se reproduce una conversación de él con el Dr. Rips acerca del origen del código. En un momento dado, el Dr. Rips abre una Biblia. Recuerden que cuando en este libro uso la palabra Biblia me refiero al Tanakh exclusivamente, y lea Isaías 45:7. 7. Que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Biblia Reina Valera 1909. Y Drosnin comenta que siendo Eliyahu Rips un judío devoto, consideraba que todo era obra de Dios. Luego de esta afirmación, analiza el tema y dice que para él, quien escribe y codifica es alguna entidad mucho más poderosa que un humano, pero no Dios. Dice que esta entidad es alguien bueno pero no omnipotente, porque advierte sobre el peligro para Israel pero aparentemente no puede impedirlo. Y sigue, para mí no era tan sencillo. Tenía la prueba de que existiera un código pero no de que existiera Dios. Si el código provenía de un Dios todopoderoso, no tenía sentido que nos vaticinara el futuro. Le bastaría con modificarlo. En cambio el código parecía provenir de alguien bueno pero no omnipotente. Alguien que quería advertirnos de un peligro terrible para que intentásemos evitarlo. Basándome en esta afirmación y en algunas otras ideas propias, concebí una idea con respecto al origen del código. Es uno de los ejes de este libro. Hay un hecho importante, el texto del Antiguo Testamento no puede ser alterado. Esta fue una orden expresa. La Biblia oculta. Dice Drosnin que Edin Steinsaltz, el principal traductor de textos hebreos antiguos, afirma que el Talmud señala claramente que no puede usarse y ha de ser enterrada bajo tierra una copia de la Torá que tuviera una sola letra errónea. ¿Por qué? Es evidente que un código que está basado en cierto texto puede ser descifrado únicamente si el texto original no sufre alteraciones, ya que un espacio o un carácter, letra, agregado o quitado puede hacer desaparecer cualquier dato allí contenido. El esqueleto sobre el que está puesto el código de la Biblia debe necesariamente ser rígido y nunca más ser cambiado. De lo contrario el código se perdería. El esqueleto es el Antiguo Testamento. ¿Acaso aquel que dio la orden expresa de no tocar un punto ni una coma de ese texto lo hizo para que la información codificada pudiera ser descubierta? Para mí la respuesta es sí y por supuesto, también para Drosnin. Se puede deducir, entonces, que el codificador escribió la Biblia y simultáneamente fue armando, codificando, el código. Rips y Drosnin opinan que cualquier otro sistema de codificación sería prácticamente imposible. También es cierto que los expertos en el tema no logran unificar puntos de vista en cuanto a la fecha exacta ni tampoco en cuanto a la forma en que habría sido escrita la Biblia, completa o en partes. Afirmar que, independientemente de cuál haya sido el sistema y la forma de entrega, el código fue diseñado por una mente no humana y muy superior a la nuestra,
sobre el texto que lo contiene, es decir, sobre la Biblia, es absolutamente lógico. Y es así como lo encontramos codificado hoy. Oculto detrás, o sobre el texto de todos los libros que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Basándonos exclusivamente en los hechos, tenemos lo siguiente: existe un código detrás del texto bíblico que al descifrarse o decodificarse muestra información referida a sucesos pasados, actuales y futuros concernientes a la historia de la humanidad. En muchos casos, los mensajes tienen las características de una especie de advertencia. De ello es posible. 50. El autor del código. Deducir que fue codificado para ser leído por la raza humana. Drosnin coincide en que este código es ecuménico, su información está dirigida a todos. Pero evidentemente hubo un motivo para ocultar mensajes detrás del texto del Antiguo Testamento. Si Jehová escribió en la Biblia los mandamientos y sus enseñanzas, o mejor dicho, sus palabras fueron la Biblia, para su propio pueblo, el pueblo elegido por Dios, ¿cuál es la razón para ocultar otro mensaje detrás del texto de las tablas de la ley que le entregó a Moisés? Voy a analizar paso a paso este tema, y las hipótesis que me he planteado. Leamos el libro del Éxodo, en el momento en que Jehová habla a Moisés, quien había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Según el Antiguo Testamento, Moisés sube al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley provenientes del Señor. Esto se describe en el capítulo 24, versículo 12 del libro del Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito, para enseñarlos. Y sigue. Éxodo 24 a 15, entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Éxodo 24 a 17, y la visión de la gloria del Señor era como fuego devorador en la alto de la montaña para los ojos de los hijos de Israel. Éxodo 24:18, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Según la Biblia, durante estos 40 días, Moisés recibió muchas instrucciones y las tablas escritas por el mismo Dios. Éxodo 31 a 18, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 51. La Biblia oculta. Éxodo 32 a 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Pero esta es la segunda recepción de instrucciones. La primera se describe en Éxodo 19 versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí no recibe Moisés tablas, escucha una serie de mandatos, entre ellos los 10 mandamientos, que transmite a su pueblo y con los cuales hace un libro. Éxodo 24 versículos 3 y 4. 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Pero el código está sobre el Tanakh, sobre lo escrito en tablas de piedra en la tercera recepción de información por parte de Moisés. El texto del Antiguo Testamento contiene un doble mensaje, es decir, un mensaje normal, la Biblia, y un mensaje detrás, el código, que a su vez, como les mostraré oportunamente, tiene 2 tipos de comunicaciones diferentes. Trataré de explicar esto. Michael Drosnin es de origen judío y él mismo se define como agnóstico, y Rips,
el matemático que descubrió el código y cuyas investigaciones determinaron que él publicara el libro. Trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es judío practicante. Ambos consideran al Antiguo Testamento, todos sus libros, como la Biblia. Los cristianos, en cambio, consideran que la Biblia está constituida por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Esto significa que para los cristianos, es tan legítimo